Bienvenidos al curso de matemáticas básicas. Entonces, en esta clase vamos a continuar lo que estábamos haciendo con las gráficas de las relaciones y vamos a analizar la propiedad de simetría de las gráficas. Entonces, la propiedad de simetría, tracemos una línea L, como la que vemos aquí, y tomemos dos puntos P y Q. Miren que estos puntos P y Q están construidos de una manera muy especial. Si trazamos una línea perpendicular, es decir, si P y Q si la línea que une a P con Q es una línea, voy a pintarla de forma sólida, es una línea perpendicular a la línea L, o sea, este ángulo recto, y esta distancia es igual a esta, o sea, si esta distancia es D, esta distancia también es D, entonces los puntos se dicen simétricos con respecto a L. Entonces P y Q son simétricos con respecto a L. Entonces la simetría es que están en una perpendicular a L y a igual distancia. Y a igual distancia. Muy bien, entonces hay algunos casos sencillos en donde, por ejemplo, si las rectas son los mismos ejes. Si las rectas son los mismos ejes, no es difícil ver cuál es la condición de perpendicularidad. Entonces, miren, vamos a ver, por ejemplo, X y Y. Entonces, pensemos que la línea L es el eje Y. Entonces, la línea L es el mismo eje Y. Entonces, hacemos el mismo eje LY. Entonces, L es el eje Y. Recuerden cómo se define el eje Y. El eje Y en términos de ecuaciones es el conjunto XY que satisface la ecuación X igual a 0. ¿Cierto? La X se mantiene igual a 0 aquí. Entonces, ¿cuándo va a haber dos puntos? Pintemos dos puntos simétricos. Pintemos dos puntos simétricos. Por ejemplo, aquí tomemos el punto con coordenadas 2, 1. Tomamos una unidad. Entonces este, digamos, es el punto P con coordenadas 2, 1. Pongamos este puntico P aquí y tomemos el punto con coordenadas menos 2, 1. Ustedes adivinarán, este es precisamente, estos dos puntos van a ser simétricos según la definición anterior, ¿cierto? Aquí está el punto Q. El punto Q es el punto menos 2, 1. Entonces miren que están situados, cumplen las condiciones por estar situados en una perpendicular y ser equidistantes a la línea L, ¿cierto? Esta sería nuestra línea L. Entonces esta sería nuestra L. Aquí entonces son equidistantes. Entonces miren qué condición cumple la simetría con respecto a Y. La simetría con respecto a Y, la condición que cumple es que si este es el punto XY, este es el punto menos XY. Entonces la conclusión es que dos puntos, P y Q, van a ser simétricos con respecto a la línea, al eje Y, si un punto es de la forma XY y el otro punto es de la forma menos XY. Esa es la conclusión entonces. He abierto aquí una ventana de GeoGebra entonces para que comprobemos las simetrías. Entonces tenemos simetrías, aquí por ejemplo vamos a trazar el eje X igual a 0, que es la recta X igual a 0, que es el eje Y. Vamos a ponerle, si miren aquí tenemos en propiedades, pongámosle un color para destacarlo, vamos a ponerle un color rojo, por ejemplo. Muy bien. Y vamos a trazar algunos puntos, entonces trazamos el punto A, entonces que sea el punto, por ejemplo, menos 2, 6. Entonces miren, este sería el punto A. Y el punto B, entonces si queremos que sea simétrico con respecto al eje Y, tendría que ser el punto ya no menos 2, 6, sino 2,6, ¿cierto? El valor de la X es el contrario. Miren que este es precisamente el punto simétrico. Uno podría comprobarlo aquí trazando un segmento de recta. Este segmento de recta, vamos a coger un punto, marquemos el punto de intersección entre esta recta y esta recta. Es ese puntico C. Y vamos a medir distancias. Aquí distancia, por ejemplo, entre A y C es 2.
y miremos la distancia entre C y D, entre C y B, perdón, es 2 también. Entonces miren que este sería precisamente, vamos a quitarlos de aquí para verlos, estos serían los puntos simétricos con respecto al eje Y. Entonces la conclusión, recuerden, para la simetría con respecto al eje Y es que un punto tenga coordenadas XY y el otro tenga coordenadas menos XY. Muy bien, ahora, ¿qué pasa si tomamos en su lugar la recta, el eje X, o sea, la recta Y igual a 0? Entonces vamos a trazar la recta Y igual a 0. Es esta, la pinto un poquito en negro, vamos a destacarla con otro color. Entonces pongamos unas propiedades, vamos a ponerle un color azul para que se destaque. Muy bien, voy a borrar todos estos puntos para no confundir. Muy bien, entonces tenemos esta recta, tenemos ahora el eje X. Ustedes se imaginarán, vamos a coger dos puntos que son simétricos cuando ya sea la Y de un punto que sea menos la Y del otro, ¿cierto? O sea, que tengan las coordenadas Y de los dos puntos tengan signos inversos. Por ejemplo, tenemos el punto 3, 5 y tomemos el punto va a ser 3, menos 5, ese va a ser el otro. Entonces, perdón, entonces aquí hay un error de sintaxis, perdón, es b igual a 3 menos 5, miren, entonces vamos a ponerlo, vamos a comprimir un poquito para verlo. Miren que estos dos puntos entonces son puntos simétricos con respecto al eje X. Nuevamente lo podemos comprobar trazando un segmento acá, encontrando el punto de intersección entre esta recta y esta recta. A ver, aquí vamos a intersección entre dos rectas, entre esta recta y esta recta, aquí lo marcó el punto E, y finalmente vamos a medir la distancia de A a E, y vamos a medir la distancia de E a B. Miren que 5 en ambos casos, corrámoslo un poquito para que no interrumpa. Entonces miren que cumplen la condición de simetría, que en la recta perpendicular al eje en cuestión, los dos puntos tienen coordenadas uno Y y el otro con signo contrario. Entonces aquí a la izquierda lo vemos. Simetría con respecto a X, pues significa simetría con respecto al eje X, entonces va a significar que un punto es de la forma XY y el otro es de la forma X menos Y. Simetría con respecto al eje Y va a decir que un punto es de la forma XY, mientras el otro punto es de la forma menos XY. Muy bien. Ahora consideremos un caso más de simetría, quitemos esta información. Vamos a tomar la recta Y igual a X. Entonces tenemos esta recta. Vamos a darle otro color. Propiedades, pongámosle un color verde, por ejemplo, que no lo hemos usado. Muy bien. ¿Cuáles creen ustedes que es la simetría con respecto a esta recta? Pues no es difícil descubrirlo. Por ejemplo, vamos a hacer este ensayo. Que el punto A sea el punto, por ejemplo, menos 1, 4. Y tomemos B, el punto con las coordenadas invertidas, o sea, 4 menos 1. 4, menos 1. Es fácil ver que ese punto es precisamente el simétrico. Volvamos a hacer la comprobación. Tracemos un segmento entre A y B. Vamos a ver que la distancia, tracemos el punto de corte, de intersección entre esta línea y esta. Es el punto que acabo de marcar con E. Y midamos la distancia de A a E, 3,54. Corramos un poquitico. Y midamos la distancia de E a B. Miren que es 3,54 también. Entonces, vamos a moverla para que no interrumpa aquí la... Entonces miren que precisamente ese es el punto. Podemos hacer otros ensayos. Entonces la conjetura, si ustedes la hicieron, es correcta. Para que haya simetría con respecto a la recta Y igual a X, basta que un punto sea de la forma XY y el otro sea de la forma Y, X. Por ejemplo, ensayemos. Por ejemplo, piensen en el punto menos 3, menos 5. Borremos entonces este B, que nos está estorbando. Tenemos un nuevo punto, menos 3, menos 5. Y pongamos el punto B, para que sea simétrico,
Pues recuerden, ¿cuáles creen ustedes que debe ser? Debe ser entonces menos 5, menos 3, ¿cierto? Intercambiando los papeles de x y y. Menos 5, menos 3. Perdón, aquí debe ser con mayúscula, ¿ve? Menos 5, menos 3. Miren que este es precisamente el punto simétrico. Aquí se ve la perfecta simetría. Ahora, es exactamente esa condición. Si ustedes toman otro punto C, por ejemplo, 5, 6, pues el punto simétrico aquí sería 6, 5 y no otro. Entonces, nuevamente, C, D sería el punto 6, 5. Por ejemplo, ese sería el punto simétrico. Mírenlo, ahí está. Ahora, una pregunta, ¿qué pasa con los puntos precisamente sobre la recta? Pues su punto simétrico es el mismo, ¿cierto? Si ponemos el punto F, es el punto 8, 8, mírenlo, pues obviamente al cambiar el punto 8, 8 y su simétrico es el 8, 8 nuevamente. Entonces la simetría con respecto a esta recta, pues sobre la misma recta serían esos puntos. Entonces cuando uno tiene... entonces vamos a repasar lo que hemos hecho. Simetría con respecto al eje Y quiere decir que un punto sea de la forma XY y el otro sea de la forma menos XY. Simetría con respecto a X, un punto es de la forma XY, el otro es de la forma X menos Y. Y simetría con respecto a esta recta significa que un punto sea de la forma XY y el otro sea de la forma YX. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito para que sigan viendo este curso de matemáticas básicas. Muchas gracias por su atención.